Queridos hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Soy el pastor Pablo Simó y tengo el privilegio de poder compartir con ustedes este tiempo de enseñanza, de reflexión y de predicación de la palabra de Dios. Y aquí estoy listo con mi Biblia para compartir con ustedes este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Quiero agradecer por la oportunidad de llegar hacia ustedes, hermanos, en este tiempo. Entonces, les invito a abrir la Biblia, por favor, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, y vamos a estar leyendo del versículo 21 al 23. Lamentaciones 3, 21 al 23. Dice así la palabra de Dios: Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Vamos a leerlo nuevamente, hermanos, si me quieren acompañar ahí en voz alta en sus hogares. Dice así entonces Lamentaciones 3, 21 al 23. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Quisiera hablarles en esta ocasión, hermanos, acerca del tema esperanza de año nuevo. Esperanza de año nuevo. Y estamos llegando, hermanos, al final de este año 2020, un año sin duda inolvidable. Los acontecimientos mundiales de este año 2020, hermanos, sin duda han sorprendido a todos. Muchas figuras reconocidas han muerto, expresidentes, deportistas, actores famosos, millonarios, personajes de la política, personajes del arte, etcétera, etcétera. Hermanos, sin duda el COVID y la pandemia han sido los grandes protagonistas de este año. Situaciones que nos han venido a través de el COVID, que nos han modificado de muchas maneras nuestras vidas, nuestros hábitos, hermanos. Y sin duda un año que difícilmente habremos de olvidar. Un año muy particular. El lunes 14 de diciembre hemos visto ese eclipse total de sol. Y el lunes 21 de diciembre, hace escasos días, también se dio la doble conjunción planetaria entre Júpiter y Saturno. La estrella de Belén, según algunos decían. Bueno, un año, hermanos, donde muchos quizás tienen desgraciadamente una mirada negativa por las cosas terribles que han experimentado. Un año donde han perdido quizás seres amados, gente ha perdido el trabajo, las iglesias se han cerrado. Muchos de nosotros que hacemos el ministerio nos hemos visto en la situación difícil de buscarle la vuelta, por así decirlo, para poder llegar con la palabra de Dios a las personas. Un año, hermanos, sin duda, donde muchas personas en nuestra sociedad y aún en la iglesia posiblemente pueden mirar con cierto grado de amargura, pueden mirar con enojo todo lo sucedido, ¿no es cierto?, pensando que este ha sido un mal año y bueno, cuántas cosas más, hermanos. Pero todo cambia cuando miramos la palabra de Dios. Qué bendición resulta cuando nosotros miramos la Biblia, pues allí nos encontramos con la luz de Dios y la esperanza para el nuevo día. Y aún, hermanos, esperanza para el nuevo año, que si es la voluntad de Dios, habremos de comenzar. Por eso, hermanos, quisiera compartir con ustedes este breve mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, basado en este pasaje de la Escritura en Lamentaciones 3, 21 al 23, y que nos hace reflexionar sobre tres cosas importantes que deberíamos nosotros hacer como hijos de Dios. Hermanos, en primer lugar, mirando este pasaje de la palabra de Dios, encuentro que algo que deberíamos hacer es recapacitar. En vista de todo lo que ha sucedido, hermanos, en este año,
Qué importante es que nosotros tomemos el tiempo para recapacitar. La Biblia nos dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Hermanos, recapacitar significa simplemente reflexionar con detenimiento y atención sobre un asunto, especialmente sobre una decisión propia. Sin duda, este año que pasó hemos tomado muchas decisiones. Hemos pedido la ayuda de Dios, la dirección de Dios, la sabiduría de Dios. Hemos atravesado situaciones, hermanos, que escapaban de nuestro control. Y sin duda hemos sido llevados por Dios de rodillas, recapacitando nuestra imposibilidad o en nuestras debilidades o limitaciones propias, y necesitamos recapacitar. Otra versión de la palabra de Dios nos dice lo siguiente: esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, dice Jeremías. Esto traigo a mi corazón, por tanto tengo esperanza. Qué importante es entender, hermanos, reflexionar en que tenemos esperanza. Hay cosas que sin duda necesitamos traer a nuestros corazones a la luz de la palabra de Dios para renovar así nuestras esperanzas en Él. Los hijos de Dios tenemos esperanza. Tito 1:2 nos dicen la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió. También el apóstol Pablo nos habla acerca de enfrentar la pérdida física de un ser amado, y el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 4 nos dice: no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Quizás has perdido un ser querido este año. Hermanos, me ha tocado experimentar la pérdida de mi mamá física. Gracias a Dios, ella recibió a Cristo. Tuvimos el privilegio con mi esposa de guiarla a los pies del Señor una Navidad allá por el año 2006. Gracias a Dios, hermanos, que pudimos nosotros compartirle el Evangelio, y hoy tenemos la esperanza de poder encontrarnos con ella en la gloria. Hermanos, no pudimos verla ni despedirla físicamente. La pandemia nos impidió, y eso causa un gran dolor, una gran tristeza. Pero podemos mirar con esperanza, hermanos, hacia aquel futuro glorioso que nos espera en la gloria, donde podemos encontrarnos con nuestros seres amados que han partido. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos esperanza, tenemos esperanza. Y el mismo apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos esperanza, hermanos, y necesitamos recapacitar en este hecho importante, porque no podemos mirar este año con una mirada negativa, sabiendo que tenemos esperanza. Sabemos que no estamos dejados a la buena de Dios. Sabemos que estamos en las manos de un Dios todopoderoso que nos ama, que tiene un plan perfecto y definido para cada uno de sus hijos, y que por lo tanto tenemos esperanza de saber que todo lo que ha sucedido este año, la manera en que el Señor nos ha guiado, las cosas que el Señor ha permitido en nuestra vida, aun cuando no las entendemos, hermanos, nos dan la pauta de saber que tenemos esperanza porque Dios está en control y porque Él está guiando todas las cosas para nuestro bien, si es que en nuestro corazón amamos a nuestro Dios. En medio de un panorama oscuro, hermanos, un panorama incierto donde mucha gente no sabe qué habrá de pasar en este próximo año, los hijos de Dios tenemos esperanza. Hermanos, es importante que traigamos a nuestro corazón las cosas que nos han sucedido y que, hermanos, no solamente nos están afectando a nosotros, nos afectan a todos en realidad, porque aún a los cristianos, el pueblo de Dios, hemos visto que bajo esta pandemia y estos rebrotes que han surgido han afectado a las iglesias. Los templos se han cerrado por lo menos hasta el 10 de enero. Y ahora estamos en nuestros hogares teniendo los cultos, hermanos. Entonces, ante toda esta situación tenemos que entender también
que tenemos esperanza. Recapacitar, hermanos, recapacitar. En medio de un panorama oscuro, incierto, es importante que recapacitemos. Hermanos, como una continuación del libro de Jeremías, Lamentaciones describe la ruina de Jerusalén y el sufrimiento de los exiliados a causa de sus pecados. En el capítulo 1 se nos describe esta situación. Dios ahora le estaba dando la espalda a su pueblo rebelde y contradictor por causa de sus malas decisiones, por causa de sus pecados. Y en el capítulo 2 vemos todas las situaciones adversas. Hermanos, aún los niños y los viejos yaciendo por las tierras y por las calles. Tremendo el dolor y el panorama desolador que estaba experimentando el pueblo de Dios por sus pecados. Pero aquí en el capítulo 3 encontramos que en este dramático contexto aún vemos el dolor de Jeremías a causa de las aflicciones de su pueblo, pero también su confianza en Dios, la cual lo llenaba a él de nueva esperanza para el futuro. Y hermanos, también nosotros podemos tomar ánimo en el Señor, y a pesar de todas las circunstancias adversas que estamos atravesando como iglesia, como familias y aún como individuos, podemos saber que tenemos esperanza en base a las promesas de Dios. Hermanos, el Señor no nos ha de dejar ni de desamparar. Era de cumplir su plan perfecto en cada uno de nosotros. Pero necesitamos recapacitar, hermanos, en nuestro andar con Dios. Necesitamos recapacitar en nuestra vida. Necesitamos recapacitar en la forma en que hemos estado caminando con el Señor en este año. Nosotros necesitamos entonces reflexionar, traer a nuestro corazón de una manera profunda y sincera en el contexto en que hoy estamos atravesando y averiguar cuáles fueron las causas que nos han llevado donde hoy estamos. Donde tú estás, hermano, hoy, donde se encuentra tu familia. ¿Cómo es que llegaron ahí? ¿Cómo es que están en esa situación? Hay que recapacitar, hay que reflexionar, hermanos. ¿Cómo es que llegamos ahí? ¿Por qué el Señor ha permitido esto que ahora está permitiendo en nuestras vidas? Miren en este contexto aquí en Lamentaciones capítulo 3 versículos 31 al 33 dice la palabra de Dios: porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Quiero decirte algo, Dios no se complace en el dolor y el sufrimiento nuestro. Dios tiene un propósito, Él tiene un plan, no hace las cosas porque sí. Y tenemos que recapacitar y reflexionar, hermanos, que estamos como estamos porque muchas veces somos indiferentes ante Dios, vivimos apáticamente el cristianismo, no somos fervientes, hermanos, estamos nosotros andando en una vida de doble ánimo muchas veces. Y necesitamos recapacitar. Por eso dice el versículo 37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, es decir, las adversidades. No sale del Señor y el Señor no es quien permite tanto los buenos tiempos como los malos tiempos, los tiempos adversos. Así como el Señor también derrama bendiciones muchas veces. Versículo 38, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Versículo 39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Y miren, hermanos, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Eso es lo que necesitamos hacer. Recapacitar, hermanos, recapacitar. La palabra de Dios también nos llama a reflexionar. Y hay muchas razones por las cuales necesitamos también
reflexionar. Quizás, hermanos, necesitamos recapacitar en el hecho de que nuestras prioridades están desordenadas. El libro de Ageo capítulo 1 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Hermanos, es importante que analicemos nuestras prioridades, porque mismo Ageo dice, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Hemos dejado la obra de Dios abandonada, el ministerio al cual hemos sido llamados, porque estamos dándole prioridad a otras cosas. Hermanos, la pandemia muchas veces se ha transformado en una excusa para darle prioridad a cosas seculares y dejar descuidada la obra de Dios. Quizás estamos como estamos, porque el Señor quiere enseñarnos esa lección. También necesitamos meditar, hermanos, en el hecho de que quizás estamos como estamos porque nos hemos desviado de las sendas antiguas y no hemos procurado para andar en los caminos de Dios. No hemos procurado andar en los caminos de Dios. Jeremías 6:16 dice así, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, cuál sea, y preguntad, por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Y esa es muchas veces la actitud que encontramos en muchos cristianos, que no quieren andar por el camino que Dios nos ha trazado, no queremos andar por las sendas antiguas de la justicia de Dios, preferimos andar en la carne, preferimos andar dándole prioridad a las cosas que tienen que ver con el mundo, con nuestros propios placeres. Y hermanos, necesitamos recapacitar, porque muchas veces nuestra actitud le ha dicho a Dios que no en muchas cosas, y entonces nos encontramos en situaciones donde Dios nos quiere llevar para que recapacitemos y nos humillemos ante Él. Quizás muchos en este año han dejado de lado al Señor, han dejado de congregarse, han dejado de ser fieles al Señor, han dejado de dar a Dios, han dejado de congregarse, de estar en comunión con el pueblo de Dios, han abandonado al Señor. Ahí mismo en Jeremías capítulo 2, versículo 19 dice la Biblia, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Hermanos, en primer lugar, necesitamos recapacitar. Termina este año 2020. Y necesitamos recapacitar seriamente en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios. ¿Cómo hemos andado delante de Dios? En segundo lugar, hermanos, por esto, todo lo que ha sucedido este año debe llevarnos en segundo lugar, no solamente a recapacitar, sino a considerar. Considerar. Y esto es considerar la misericordia de Dios. Nuestro pasaje nos dice en Lamentaciones 3, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Has considerado la misericordia de Dios? Hermanos, estamos aquí por la misericordia de Dios. Estamos aquí, estamos en familia disfrutando este tiempo de comunión y de instrucción y podemos gozarnos en esta unidad espiritual porque, hermanos, no hay otra razón más que la misericordia de Dios. La esperanza de Jeremías ante un panorama tan desolador brotaba de su actitud al considerar la misericordia de Dios. ¿Cuál es tu actitud, hermano o hermana? ¿Cuál es tu actitud al considerar todo lo que está sucediendo en el mundo, lo que ha sucedido en este año, lo que te ha sucedido a ti y a tu familia en este año? ¿Qué actitud has tomado?
¿Qué actitud has tomado hacia Dios? ¿Qué actitud has tomado hacia la palabra de Dios? ¿Qué actitud has tomado hacia tus hermanos en Cristo? Bueno, ante el COVID, la actitud de muchas personas en nuestra sociedad nos ha llevado a la situación crítica que estamos viviendo hoy y que nos afecta a todos también, porque por la actitud negligente de muchos que no se cuidaron, los rebrotes han surgido, han aumentado en muchos departamentos y entonces hemos sufrido la consecuencia de otra vez cerrar los templos y volver a nuestros hogares. La misma actitud, ¿saben, hermanos? Sucede con el hombre pecador, que creen que el pecado no existe, creen que Dios no existe, creen que no hay consecuencias por el pecado y viven su vida como la viven, aún sufriendo consecuencias, divorcios, separaciones, miserias, deudas, un montón de situaciones, pero aún así la gente no toma precaución, no se vuelven a Dios, no se arrepienten, no quieren dejar sus malos caminos. Hermanos, necesitamos nosotros considerar ante todo esto la misericordia de Dios. Quiero decirte, ¿tienes salud? Es por la misericordia de Dios. ¿Puedes estar en este tiempo con tu familia? Es por la misericordia de Dios. Hermanos, si no fuera por la misericordia de Dios, ¿dónde estaríamos? Hermanos, considerar. Y finalmente, hermanos, necesitamos nosotros valorar. Porque una vez que nosotros recapacitamos, y una vez que nosotros consideramos la misericordia de Dios, esto nos debe llevar inexorablemente a tener una actitud, hermanos, de valorar. ¿Qué es lo que tenemos que valorar, hermanos? Miren, versículo 23, que las misericordias de Dios nuevas son cada mañana, que grande es tu fidelidad. Tenemos que valorar, hermanos, la fidelidad de Dios, que tenemos nueva esperanza para el año que comienza, porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Hermanos, la Biblia nos dice, grande es tu fidelidad. En el hebreo original, estas palabras están expresadas en un grito de exclamación lleno de gozo, producto de la esperanza que produce al corazón la fe verdadera. Imagínense a Jeremías viendo todo el pueblo sufriendo, hermanos, a causa del pecado, el dolor del siervo de Dios, el dolor de Dios, porque Dios no quiere que el hombre sufra, pero el hombre no busca a Dios, se aleja de Dios y entonces sufre las consecuencias. Y ante todo ese panorama desolador, Jeremías tiene una nueva esperanza al recapacitar y considerar la misericordia de Dios y también la fidelidad de Dios. Entonces Jeremías dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, grande es nuestro Dios, hermanos, grandes también son los desafíos que tenemos este año nuevo que comenzará, grandes son también, hermanos, las pruebas que tendremos que pasar, pero grandes son las promesas de Dios, firmes son las promesas de Dios, en ellas tenemos que apoyarnos, en ellas tenemos que confiar, hermanos, porque nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es misericordioso y Él nos ayuda a vivir con esperanza nueva. Te pregunto, ¿tienes tú la esperanza de la vida eterna? Hermano, si ya la tienes en tu corazón, regocíjate, gózate en la esperanza de Dios, porque esa es la firme ancla de nuestra alma y en la cual podemos nosotros mantenernos firmes hasta que el Señor venga. Pero si tú no tienes a Cristo, amigo o amiga, quiero decirte que sin Cristo estás sin Dios y sin esperanza en este mundo. Y lo que necesitas hacer es reconciliarte con Dios. Esto es reconocer que eres pecador, reconocer que tienes una necesidad espiritual, que tu orgullo te ha impedido acercarte a Dios y que por tus pecados estás condenado a una eternidad en el infierno, algo que Dios no quiere. Por lo tanto, Dios también ha suplido para esa necesidad. En su amor
Dios nos ha dado a Cristo el Salvador. Por eso celebramos la Navidad. Cristo vino a este mundo en carne. Dios se hizo hombre. Vivió una vida perfecta para dar su vida en la cruz del Calvario como el sacrificio perfecto por tus pecados, por mis pecados. Pero Él no quedó en esa cruz. Él fue sepultado y al tercer día resucitó por el poder de Dios. Y ahora Él está a la diestra de Dios, listo para salvar a todo aquel que cree en Él. Quizás hoy pueda ser el día en que tú le digas a Dios que sí, porque Cristo volverá pronto y ya no habrá más lugar para el arrepentimiento. Si esa es tu necesidad, yo te ruego en el nombre de Cristo que te reconcilies con Dios. Te llamo hoy en el nombre del Señor a que recapacites en tu vida. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Que consideres la misericordia de Dios, porque si tienes vida es porque Dios te ama y Él quiere que seas salvo y que vengas al conocimiento de la verdad y que por lo tanto valores que todo lo que tienes es por la gracia y la misericordia y la fidelidad de Dios. Hermanos, ante un nuevo año que comienza, ante este año 2020 que está a punto de terminar, podemos renovar nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor. En conclusión, al terminar este mensaje, quisiera invitarles entonces a renovar nuestra esperanza en el Señor y recobrar nuevas fuerzas en Él para lo que vendrá. Y para esto necesitamos entonces recapacitar en cuanto a nuestra relación con Dios, considerar la misericordia de Dios y valorar la fidelidad de Dios. Hermanos, tenemos todavía que llevar a cabo el mandato que el Señor nos ha encomendado, y esto es llevar el Evangelio a toda criatura. Lo estamos haciendo. Dios nos fortalezca en la esperanza para que más almas puedan llegar al conocimiento de la verdad y que nuestro Dios sea exaltado y glorificado por medio de nuestras vidas. Muchas gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga. Oremos. Padre, gracias te damos por tu santa y bendita palabra que nos da nueva esperanza. Y ruego, Señor, por aquellos que han escuchado este mensaje, que puedan recobrar nuevas fuerzas en ti. Gracias, Padre, por tu gran misericordia y por tu fidelidad. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré, por lo tanto confiaré, Señor. Me mantendré en el camino, en la senda de la obediencia. Que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Que, Señor, nuevas son cada mañana, que grande es tu fidelidad. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida de gratitud. Y si hay alguien que necesita volver a tu camino, ayúdale, Señor. Y si hay alguien que necesita arrepentirse de sus pecados para salvación, ruego que ponga su fe en el Salvador Jesucristo. En su nombre oramos y te damos las gracias. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos, y que tengan todos un feliz año nuevo.